noches, edición número 415 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Buenas Osvaldo. noches, con la corbata roja. Así me gusta, que como nos fuimos también nosotros en su hora a la B y salimos gallardamente de ese duro trance, tampoco hay que dramatizarlo a los extremos que uno escuchó estos días. Demasiada literatura sentimental hoy. Exactamente, que los comparaban ya en una exageración horrible. Comparaban un descenso futbolístico a una tragedia familiar. Ya eso me parece que supera todos los límites. Uno puede sentir una frustración, sobre todo como lo viví yo con River y vos ahora con Independiente, pero no para estos extremos que realmente son preocupantes, que en la sociedad se viva en ese clima. Gracias a Dios no hubo desmanes, como cuando se fue River al descenso. Pero tampoco me parece que sea para dramatizarlo a extremos casi de una tragedia griega, parecería, muy ¿no? propio del argentino. Propio del argentino. El tango nos pone bien en claro así, cómo somos con esa prédica constantemente plañidera, ¿no? Hablando de tragedias, no podemos dejar de mencionar lo que ocurrió en Castelar la semana pasada, con una tragedia que nuevamente vuelve a enlutar a la sociedad argentina. El número de muertos fue menor de lo que había ocurrido hace un año, pero lamentablemente volvimos a ver la vida de argentinos. O que hubiera sido la de uno solo, ya era suficiente motivo para que nos escandalizáramos ante una situación que se pudo haber evitado. Es decir, digo que se pudo haber evitado porque esto no fue una tragedia, sino que esto fue una masacre. Y digo así porque la tragedia o el desastre cuando es evitable. En estos casos sabemos bien que la política de transportes, como la energética desde luego, y otras, se basan básicamente en el corto plazo. Se basan en lo que los populismos autoritarios hacen, que es estar pensando no en la generación venidera, sino en la elección futura o en la tapa de los diarios del día siguiente, y entonces en el altar del presente sacrifican el futuro, pero el futuro lamentablemente siempre llega, y cuando llega, como en estos casos, llega con una mueca de dolor y de tragedia. Pretender, como lo hizo el responsable de Luis Delía a través de un tuit, señalar de que esto estaba hecho para perjudicar a Randazzo, futuro o por lo menos estaba en la grilla de los posibles candidatos en las elecciones de octubre próximo, señalando que esto había sido obra de un maquinista suicida, poco más que se lo planteó así, que quiso estrellar una formación contra otra, como ya antes habían tratado de señalar cuando fue el choque contra el muro de 11 que cejó la vida de 51 personas, que allí también se trataba de un error humano. Los errores humanos en este tipo de accidentes son absolutamente previsibles. Imaginemos que una persona alterada en sus facultades mentales está conduciendo en Francia o en Japón un tren bala y decide no frenarlo. Es obvio que hay mecanismos que funcionan de tal suerte que a la advertencia de que cruza una luz colorada, automáticamente el sistema de frenos empieza a activarse. Evidentemente esto aquí no sucedió porque tarifas que no contemplan justamente lo que tantas veces hemos dicho en el programa, la tarifa social, sino tarifas absolutamente postergadas en el tiempo, sustituidas por subsidios sin ningún tipo de control y que terminan siendo beneficiarios aquellos empresarios, en muchos casos empresarios venales por cierto, y que evidentemente están en una connivencia ante esta laxitud que hay en los organismos de control con los funcionarios del gobierno. La reacción de la presidenta fue que le daba un poquitito de bronca y un poquitito de fastidio esto que había ocurrido por los esfuerzos que ella ha venido haciendo en política energética. Realmente una hipocresía. Política de transportes, perdón. Una hipocresía. Y faltó ya poco más que las víctimas le pidieran perdón por todo lo que ella hacía sacrificadamente en esta materia, como en otros campos, por los argentinos. Más sincero, Randazzo dijo: en un año no podemos hacer lo que se hizo en 50. Claro, un año es el último, pero los 9 años de gestión kirchnerista anterior también evidentemente quedaron sumidos en el olvido, porque no se hizo absolutamente nada en este campo, como en tantos otros,
que ya hemos hablado de esto hasta el hartazgo, con decir que la década ganada ha sido una década perdida, lo que es peor, despilfarrada. Pero hoy, mientras estamos en un momento esperando, porque este programa es grabado, que nos lleguen más informaciones acerca del fallo de la Corte, que habría sido absolutamente confirmatorio del que había la semana pasada dictado la doctora Servini de Cubría, en el sentido de los dos puntos fundamentales de la ley que se cuestiona por su inconstitucionalidad, la ley de reforma del Consejo de la Magistratura. Por un lado, la elección de los popular, de los jueces y de los magistrados y de los abogados, que altera evidentemente el principio de representatividad, y por el otro lado el equilibrio político. Pero este es uno de los temas que hoy realmente están en la agenda. El otro gran tema... Perdón, como si vos no podemos hablar en detalle porque no hemos porque no tenemos, leído. Sabemos que salió y en el sentido que vos decís, pero no podemos saber más a esta hora. A esta hora. Son las 4 de la tarde cuando estamos haciendo este programa, que sale hoy a las 9 de la noche en directo, no en vivo. Pero otro de los temas que realmente nos han preocupado y que realmente motivan un llamado de la gente en su conjunto, de la sociedad, es que frente a este avance avasallador del kirchnerismo arrollando con las instituciones, uno a veces ve una oposición que realmente no logra articularse en una hora en que la República es lo que está realmente en peligro, porque evidentemente parecería que la democracia se agotara en la formalidad del acto eleccionario, pero que no hubiera esa cultura republicana. Y a la luz de ello uno dice, bueno, ¿y qué hace la oposición? Y hoy tenemos a uno de los, a mi juicio, líderes de la oposición, y que realmente viene haciendo un trabajo muy sólido como intendente de un municipio, del municipio de San Isidro, y que realmente está también, como nosotros, preocupado por articular un espacio opositor que sea lo suficientemente apto, no para ser un anti, sino para ser una alternativa al kirchnerismo. Y él es Gustavo Pose. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros, te agradecemos de todo corazón, porque como vos sos un laburante del municipio, haber interrumpido sé que te costó un poquito de trabajo, tanto que hasta el saco lo pusiste así a los apurones. Lo tenés. Es una alegría estar acá. La primera pregunta que te hago, justamente lo que estábamos hablando, este tema que vos sos uno de los articuladores o forjadores de esta oposición. Sí, justamente lo que los argentinos vienen autoconvocándose en las cacerolazos, en las movilizaciones, el 13 de septiembre del año pasado, el 8 de noviembre, más fuerte todavía el 18 de abril último. No solo hay un reclamo al gobierno nacional por la inflación, por la inseguridad, por la pérdida del Poder Judicial independiente y la seguridad jurídica por consiguiente, la economía que se frena en razón de eso, el riesgo de la prensa libre en la Argentina, las causales sociales que generan todos los males por los cuales se vive como se vive, sino que también hay un reclamo a la oposición, a nosotros, diciéndonos, juntémonos, júntense, represéntennos, cuídennos, y hacemos ese esfuerzo. Quienes somos intendentes estamos más cerca y aparte no tenemos la exigencia de ser candidatos, sino justamente tenemos la exigencia de estar cerca de la gente y pidiendo que cuando reúnan las listas de candidatos, reunamos las listas de candidatos en lo que nosotros podamos tener ascendientes, justamente generar condiciones para que no haya una diáspora en la oposición, que en tal caso haya un polo de centro izquierda y un polo más abarcador, un polo sin camisetas, un polo que sea el que tiene la consigna de tener un acuerdo programático en el Congreso de la Nación, en las legislaturas, en los consejos locales, pero sobre todo en el caso de las provincias más importantes, en el caso emblemático de la provincia de Buenos Aires, poder competir y ganarle al Frente por la Victoria, que es el frente de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y este polo sin camisetas en la provincia de Buenos Aires, que vos... Estamos en una dificultad. Estamos en una dificultad. ¿Quiénes lo integrarán? Estamos a pocos días de que deba cerrarse. El miércoles pasado un principio de fracaso, pero hay que reponernos de eso. Tal cual decía la ley, el miércoles a las 24 horas, miércoles 11, había que presentar la reunión de los partidos políticos o los partidos políticos. Lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires se presentaron distintos frentes, lo cual no era lo que la gente deseaba y muchísimo menos los que teníamos responsabilidades en esto. Igualmente queda todavía la inteligencia, la generosidad de sortear esta valla, y que bueno, no será en nuestro frente. En mi caso nos reunimos con los radicales disidentes, peronistas disidentes, independientes, organizaciones sociales, con el PRO de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ese es nuestro frente.
No pudimos hacer el frente en el caso de lo de Narváez. Bueno, él conformó una alianza con Moyano y básicamente con mucha gente del gobierno de Scioli, gente ligada a Daniel Scioli. Bueno, tenemos que buscar la manera de en una de las dos casas poder reunirnos todos. Hay un manejo transversal, un diálogo muy fuerte en el nivel de los intendentes y de los dirigentes regionales de la provincia, tanto del interior como del Gran Buenos Aires, buscando que distintos colores políticos podernos reunir también en ese frente. Es bastante explícita la posición de algunos de los intendentes a los cuales se los está esperando en su demostración también de querer reunirse. Nosotros somos optimistas también de eso, es decir que tenemos la oportunidad de que cuando venga el día sábado, en lugar de haber 3 frentes de oposición, haya 1, haya 2, y esa oportunidad es una oportunidad en la cual nosotros hasta el último minuto vamos a bregar con seriedad, y me parece que están dadas las condiciones para que las cosas salgan bien. ¿De qué depende esto? Bueno, en el caso de lo del Frente de Narváez depende de que haya menos intromisión por parte del gobierno de Scioli. Es decir, justamente Scioli lo que tiene que tomar una decisión es respecto de Cristina Fernández de Kirchner, si la enfrenta o no, si se ponen los pantalones largos en la provincia de Buenos Aires o no, recuperar el dinero de los bonaerenses. No es posible que sea la oposición, seamos los bloques de la oposición los que llegamos hasta la Corte Federal para reclamar que la nación distribuya, tal cual dice la ley, el 48% del ingreso nacional y no el 25 o el 26%. Bueno, esas son las decisiones que debe tomar Scioli. Lógicamente se espera de él que esté en el frente de Cristina o que esté con nosotros. Perdóname, ¿es esa decisión de Scioli, sí, según leemos en algunos columnistas políticos muy avesados, dependería a su vez de otra decisión que es la gran incógnita en estos días? ¿Juega o no juega, como se dice en la jerga política, Massa? Bueno, pero Massa tuvo una actitud más responsable, que todos los intendentes que están cercanos a él, en general todos estamos en diálogo. En mi caso yo no lo protagonizo porque estoy mucho tiempo en la gestión. Tengo vinculación con él y con otros intendentes desde la gestión. Pero digo, lo de Massa es más responsable. Él espera a decir qué es lo que va a decir. Que posiblemente decida que es candidato a diputado nacional y que lo quiere hacer o no, veremos, desde un frente plural. Pero en el caso de lo de Scioli, lo que es muy malo es alojar gente en las listas de Narváez, porque lo imposibilitan, lo agotan, no le dejan lugar, como por ejemplo, para poder haber estado en su lugar natural, que era hacerlo con el PRO de la provincia de Buenos Aires, que es donde tuvo la oportunidad de pelear y ganar la elección en el año 2009. Esa actitud de Scioli de tratar de colocar candidatos a diputados en las listas, en este caso de Narváez, ¿no se vincula también con la posibilidad de obturar de obturar cualquier posibilidad de un juicio político venidero? Me parece que hay un error si ese fue el pensamiento, porque en las veces que hubo circuitos destituyentes, las veces que el gobierno nacional intentó destituirlo, los radicales que representamos nosotros, la mayoría, el bloque de Narváez, el bloque de Macri, los del PJ que lo siguen él, impidieron toda vez que se necesitan los 2/3 de ambas cámaras. Y nosotros la verdad que tenemos una posición institucionalista, con lo cual no tiene ni tenía ninguna necesidad de prácticamente lastimar o mutilar la capacidad de maniobra de Francisco de Narváez. Creo que Francisco de Narváez y sus dos vertientes de relación son nada más que el sindicalismo con Moyano y la Juan Domingo, pero que ya no es la Juan Domingo, sino que es una parte de los que se quedaron afuera de lo de Cristina y que aparentemente están en contacto con Scioli para ocupar esos lugares. Limita mucho la capacidad de peso, de gravitación por parte del frente que nosotros queremos. Igualmente hay que intentar hasta el último minuto, tanto con Francisco como en el caso a la espera de lo que surge de este intercambio entre distintas orientaciones de los intendentes, en esa búsqueda que sea un polo, que sea competitivo, que es para ganarle al gobierno, pero que además de que quiere ganarle al gobierno es con un acuerdo programático respecto de los problemas de los argentinos. Si fuese una lista, que es una lista nada más que para dispersar, seríamos funcionales al gobierno nacional. La pregunta, pero me la contestás después de la pausa. Sí. Se la hicimos en su oportunidad cuando estuvo acá Jesús Cariglino, otro excelente intendente, exitoso por cierto, es cómo se hace para gobernar en un municipio cuando evidentemente no se tiene desde ya el favor nacional y muy tibiamente o casi absolutamente en soledad respecto de la gobernación de La Plata. Pausa.
Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo. Parecería, por lo que estamos recibiendo como información, que el fallo de la Corte fue por 6 votos contra 0. Cero, mi asesor Pirincho, como decía Sí, Guillermo Nimo. Si es 6-0 es que Zaffaroni no votó. Estaba de viaje, probablemente un viaje muy oportuno que le impidió hacer este verdadero papelón que hubiera sido fallar en contra de lo que él mismo había dicho como convención. En la Convención del 94. Esto viene matizado, a lo largo vamos a recibir alguna otra información, pero lo que le queríamos preguntar a Gustavo es cómo se puede gobernar un municipio, hacerlo exitosamente, como el caso de Jorge Macri, el tuyo, y el de Jesús en Malvinas Argentinas, cuando se tiene un gobierno de signo político distinto o confrontativo, como es el nacional o provincial. Habla mal del país y de nuestra provincia, de baja institucionalidad, ¿no? El hecho de que yo soy presidente, soy gobernador, resulta que vos sos intendente, vos sos de otro color político y tu población sufre, la verdad es que habla muy mal de esto. El ingreso nacional viene de la ley de la época de Cafiero, de Alfonsín, que fue una época de acuerdo democrático, y si se debe distribuir el 48% del ingreso nacional a las provincias, y las provincias tienen leyes de coparticipación de acuerdo a estadísticas objetivas, que es cantidad de población debajo de los niveles de NBI, es decir, población que se encuentra pobre, cuántos establecimientos hospitalarios hay, cuántas camas de internación, cuánta geografía tiene ese municipio. Así debe ser. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo hacemos desde la fortaleza. Nos reunimos con quienes son oficialistas y con quienes pertenecen a la oposición y peleamos cada centímetro de la coparticipación que nos corresponde. Los hospitales nuestros están categorizados, tienen categoría 4, los de Jesús también, en el caso de los de Vicente López también. Es decir, hay una voluntad de lucha, que es lo que veo que le ha faltado a la provincia de Buenos Aires en el concierto del resto de las provincias. Y por el otro lado, nosotros vemos también la injusticia que se practica sobre aquellos intendentes que son justicialistas, radicales o de otros partidos políticos y que no pertenecen a la visión del gobierno nacional, que en muchos lados donde no tienen esta fortaleza que tenemos nosotros, se los asfixia. Entonces, ahí viene el famoso aparateo del oficialismo, que es que tal vez en un pueblo chico el intendente no es del oficialismo o es de la visión que tiene que tener el oficialismo, y ¿qué es lo que le hacen? Le ponen una oficina del ANSES, una oficina de ARBA, una oficina del PAMI, y viene ese famoso aparateo, van y donan una ambulancia, es como hacerles desear y después acercarles algo, y después viene el famoso voto útil, que es que, bueno, va a venir alguien que va a traer algo para el pueblo, que después resulta que cuando ganan esto de lo de la cámpora no mejora nada, al contrario empeora, y no llega ningún recurso nuevo y menos aún fuente de trabajo. ¿Quién va a venir a radicar una fábrica a un municipio del interior del Gran Buenos Aires donde gobierna alguno de estas personas identificadas en este caso con la cámpora? Hay algo muy interesante que es lo que vienen algunos municipios que hacen para defenderse, tanto los intendentes justicialistas como los radicales, como los vecinalistas, que es: ¿qué es lo que le recomendamos a alguien cuando ve que hay algo de la cámpora en el lugar? La gente vaya y pida, vaya y tómeles todo lo que haya, vaya y use todos los recursos, porque son recursos del pueblo y que vienen de sus impuestos y de todos los argentinos. Entonces, eso es lo que nosotros les recomendamos, que siempre vayan donde sea y tomen todo lo que sean, porque son recursos que provienen del pueblo argentino, y me parece que el hecho de utilizar la necesidad de la gente y utilizar malas condiciones de vida en una ciudad para que de esa manera poder instalar de que van a venir otros o poder oprimir a una comunidad es el peor de los ejemplos. Nosotros lo podemos hacer de la fortaleza, otros no lo pueden hacer. Ante actitudes de ese tipo tan miserables, que es estar lucrando con el voto de la gente, es muy bueno lo que vos decís, porque esto despierta conciencia justamente en la gente para decir: no me están dando ninguna dádiva, ninguna canonjía, esto es lo que a mí me corresponde. Exactamente.
Vos querías preguntar. ¿Cómo está San Isidro? Es un municipio de grandes contrastes, estructuralmente, ¿no? De lugares muy ricos, lugares de villas miserias. Al inicio de la democracia era el lugar con más alta mortalidad infantil, el 26 por 1000. Y hoy es el municipio que tiene la más baja, viene bajando, tenemos momentos buenos. Inclusive al haber al ser un polo de salud importante, también hay muchos embarazos múltiples en virtud de la búsqueda que tienen muchas familias con derecho, pero el embarazo múltiple también produce fallecimientos en las primeras horas. Y así todo estamos en el 7.6 en este momento. Es una estadística suiza. Se dice Suiza porque en Suiza nacen pocos chicos, así que se los puede cuidar bien. Sí. Y esa es una estadística médico, socioambiental, cultural, muy importante. Tiene más baja estadística de hechos policiales, buscando ¿Es un tema de seguridad? Es un municipio que tiene patrullaje propio, es el único que tiene por completo patrullaje propio. Lo comencé a poco de ser intendente en abril del año 2000. 2 patrulleros, 3, 5, 4, hoy son 120 patrulleros, son el 80% de las intervenciones del distrito y trabajan junto con la policía de la provincia de Buenos Aires. Le damos trabajo al policía cuando sale de la comisaría para subir a nuestros vehículos, que son vehículos blindados, que están en flota de radio con todo el resto. Es decir, que no hay competencia entre la policía y el patrullaje del municipio. Son trabajadores policías que cuando salen de la comisaría y son compañeros que concurren al mismo hecho policial. El lugar de mayor concentración de cámaras de seguridad son más de 930 cámaras, 85 kilómetros de cinturón de fibra óptica para que sea en tiempo real, para que no haya caída de la imagen. En un punto vamos a parar en 1100 cámaras. Y después viene lo que creo que es el futuro, que son las islas del cámaras, tal cual hay acá en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires, tal cual el caso de lo de Puerto Madero y algunos barrios que ya lo van implementando, donde los vecinos, además o en reemplazo del vigilador, que el vigilador en un punto se convierte como un escudo humano, que no recuerda en las testimoniales, es una dificultad muy grande, sí, que ponerse seguro. en el lugar de la gente. En cambio, eso cambiarlo por islas de cámaras, que en el momento de alerta se presiona el vigilador, el que lo puede manejar desde cualquier lugar blindado, y entra en la central de monitoreo, es decir, que el municipio tiene 1100 cámaras, tiene una flota de autos, más la flota que le sostenemos a la policía de la provincia de Buenos Aires, que son otros 70, 80 autos, que el mal que tiene hoy la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es? No hay materia prima, no hay suficiente cantidad de policías de seguridad, sobre todo porque muchos policías optaron por venir a la policía metropolitana por mejores y más sanas condiciones de trabajo. Sí, seguro. Vos recién dijiste el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, somos los tres de origen radical. Es verdad. Pero aparte de eso, bueno, hemos tenido alguna, vos no tanto, pero en el caso de Gustavo y mío, un distanciamiento realmente, porque sin renunciar a las convicciones radicales que uno las tiene, se da cuenta que evidentemente toda actitud política, que es servicio, pasa por la gestión y pasa también por no tener una visión sesgada de la realidad. ¿Cómo vos vivís esta situación con el radicalismo bonaerense? Y están mis amigos y ellos encuentran que muchos de los amigos están con nosotros. Nosotros vamos a lo del frente abarcador, el frente que gravita, de ninguna manera ser funcionales al gobierno nacional. Hay muchísima gente que quiero mucho en el radicalismo y que en este momento están en otro frente, es un frente más abocado a la cuestión de lo de la centroizquierda. Hay gente muy buena en ese frente y gente que tiene convicciones y los aprecio y los extraño, y también ellos entienden de que nosotros teníamos que luchar por el poder, teníamos que luchar para cambiar las condiciones de la sociedad y para eso se necesita que el voto gravite, así que me parece que son situaciones complementarias. No quiero ya, no estando en el radicalismo oficial, que de hecho además siempre fui candidato de frentes vecinales, ¿no? El radicalismo me respetó eso, y bueno, digo que siempre no hay nadie más radical no hay nadie más argentino que el voto radical, sigue exactamente la opinión pública. Así que si el frente que lleva adelante la centroizquierda es el que compite con el gobierno nacional, todos van a votar en ese frente. Pero si el frente que compite es el frente abarcador que nosotros buscamos hacer sin límites de camiseta, ese van a ser el que van a votar los radicales y la mayoría de los argentinos. Sí, una vez se piensa cuando nos encontramos en algún radicales que estamos en otras vertientes políticas, uno realmente tiene como una comunión ideológica, pero cuando entra quizás en las cuestiones más finas,
las que hacen a la gestión, las que hacen a lo que vos decís, el luchar por el poder sanamente, del poder, insisto, como servicio, ahí empiezan las dificultades porque parecería que la amplitud de pensamiento se ciñe a unas anteojeras. El radicalismo es el centro, es una avenida, no necesariamente hay que estar en un partido político hoy para poder llevar adelante valores. Así que, bueno, lo que quiero es lo mejor para el país, todos queremos lo mejor para el país, desde un lugar difícil como es el área metropolitana, como es la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes dirían que la división en este momento no debe ser tanto ideológica, de centro-izquierda o centro-derecha, sino en función de recuperar valores y recuperar instituciones que están degradadas, podríamos? Hay una búsqueda de levantar lo institucional, eso va a producir reactivación económica, eso va a insertar al país nuevamente en el mundo, lo va a liberar de su aislamiento, nueva fuente de trabajo. El problema de la Argentina no es básicamente económico, es político estructural. Y el tema de lo de las izquierdas, los centros, las derechas, la verdad es que son etiquetas. Después del gobierno de Berlín. El gobierno que hacemos nosotros en San Isidro con estos índices, la política social que no muestra... Es progresista. Es progresista, seguro. Que no muestra en el caso de lo del gobierno de la ciudad Mauricio Macri. Si lo hiciese un socialista estaríamos perfectamente se podría decir que estos gobiernos son gobiernos de centro-izquierda. Esta geometría, después de la caída del muro de Berlín en 1989, ya terminaron. Yo una vez lo escuché hablar a Tony Blair que decía, hoy lo progresista no es ni ser de centro, ni de izquierda, ni de derecha, es estar con los sectores más vulnerables de la sociedad. Los sectores más vulnerables de la sociedad en materia de seguridad somos todos. Y en materia de inclusión social son, obviamente, los sectores más postergados. En materia de seguridad, el que más sufre es el más humilde. Es el más humilde. Ese no tiene vigilador, ese no tiene auto blindado, ese no tiene nada. Ese no tiene ni siquiera la fiscalía o la comisaría que lo vaya a atender en el momento en que él necesite. Muchísimas gracias, Gustavo. No hace falta preguntarte. Vos, como venimos del mismo origen todos, a los radicales no hace falta que nos pregunten, que ya sabemos lo que hay que decir, porque realmente uno lo siente del fondo del alma. Muchísimas alegría gracias. Estar acá, nuevamente. Igualmente. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Afortunadamente, el fallo de la Corte ha demostrado de que frente a esta suerte de abolición de la independencia judicial, la Corte ha puesto las cosas en su lugar sin medias tintas y los jueces van a seguir debiéndole sus cargos a su idoneidad y no a su pertenencia partidaria. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.